Él fue premio Nobel, de Medicina en 1931 porque descubre el modo de acción de la cadena respiratoria, que es en realidad la principal causa del cáncer. Este señor hizo una serie de experimentos y se dio cuenta de que una célula aeróbica, os voy a explicar rápidamente lo que es una célula aeróbica. Nuestras células, nuestro cuerpo, está formado por células aeróbicas, que son células que necesitan oxígeno para respirar. Nosotros tomamos el oxígeno del aire y realizamos una serie de reacciones bioquímicas dentro de la mitocondria para obtener energía. O sea, nosotros respiramos para obtener ATP. El aceptor final de electrones de esa cadena, de esa serie de reacciones bioquímicas, es el oxígeno en una célula aeróbica. En una célula anaeróbica, el aceptor final de electrones no es una molécula como el oxígeno, sino que es otra molécula inorgánica, como por ejemplo el sulfato, carbonato, pueden ser diferentes. Y una célula fermentativa, que eso sí nos interesa también mucho hoy aquí, es la célula que no utiliza oxígeno ni ninguna molécula inorgánica, sino que el aceptor final de la reacción es una molécula orgánica. Por ejemplo, el piruvato podría ser un ejemplo. Entonces, este señor lo que hace es que priva esa célula aeróbica, esa célula dependiente de oxígeno, la priva del 35% del oxígeno necesario para que ella respirara y por tanto obtuviese su energía durante unas 48 horas o más, y lo que observa es que esta célula era capaz de transformarse en una célula fermentativa o una célula ácida. También la podemos llamar para que vayamos entendiendo la enfermedad. Aquí podemos observar el ciclo de la obtención de energía celular. Nosotros tomamos glucosa por medio de los alimentos, la vamos a degradar, obtenemos glucosa, que es lo que llega a la célula. El sistema digestivo se encarga de realizar una serie de reacciones digestivas. La glucosa va a atravesar la membrana, entra al citosol y por glucólisis, que es una rotura de glucosa, una molécula de 6 carbonos, que es la glucosa, se divide en 2 moléculas de 3 carbonos, que es el piruvato. Entonces, si todo marcha bien, la célula aeróbica tiene oxígeno, hemos comido, tenemos glucosa, pues ¿qué hace con ese piruvato? Lo mete en la mitocondria, que es esto de aquí, que es un orgánulo celular, y va a realizarse un ciclo que se llama ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Va a realizar una serie de reacciones con el fin de obtener ATP, energía. ¿Vale? Aquí tenemos el ATP. El producto de desecho de esta reacción va a ser dióxido de carbono, que lo vamos a expulsar por exhalación, y agua, que la vamos a usar para muchas reacciones metabólicas del cuerpo. ¿Y qué obtenemos? Mucho ATP. Con glucólisis y ciclo de Krebs vamos a obtener 36 ATP de balance final. Eso es bastante energía. Si la célula está en un ambiente privado de oxígeno, ácido, anaeróbico, se tiene que defender. Ella quiere obtener energía porque si no, muere. Entonces, ¿qué hace? Pues recuerda que hubo una época en que fue una célula fermentativa y es capaz de transformarse en célula fermentativa, dejar de respirar y empezar a fermentar. También obtiene ATP, lo único que obtiene es solamente 2 ATPs. Aquí obteníamos 36. La diferencia es de 18 ATPs menos. No le interesa. Si una célula quiere obtener energía de forma rápida, lo que le interesa es respirar, es aeróbica. Eso, por ejemplo, en fermentación, para que lo entendáis, entramos cuando estamos haciendo un ejercicio muy intenso y tenemos agujetas, pues es el ácido láctico, que es el producto de desecho, el lactato, que es la forma iónica del ácido láctico, y es un ácido que es muy acidificante, obtiene energía, sí, pero también obtiene una sustancia de desecho, un metabolito celular que es muy acidificante y va a provocar una serie de cambios en el ambiente celular. Entonces, nos interesa respirar, aerobiosis, oxígeno. Sabemos que las células que no utilizan oxígeno jamás desarrollan cáncer. Por ejemplo, la córnea, las células de la córnea, del cristalino, de ciertas regiones de la retina, pues jamás desarrollan cáncer, solamente dependen de la glucólisis, de la rotura de glucosa. Aquí podemos ver entonces una dependencia de la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente con el cáncer. Si no tenemos oxígeno, la célula va a luchar por sobrevivir y se va a convertir en una célula fermentativa o una célula cancerígena. La célula cancerígena es una célula que se ha vuelto fermentativa porque no tiene oxígeno. También sabemos que la falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una misma moneda. Cuando no tenemos oxígeno vamos a echar ácido láctico como metabolismo de desecho y entonces la falta de oxígeno va a provocar acidez. En cambio, si tenemos oxígeno vamos a traer la alcalinidad, lo contrario.
que digamos que es el estado de salud. Para que nos encontremos bien tenemos que tender hacia la alcalinidad. La sangre tiene un pH de 7,365. 7 sería neutro, 7,3 es alcalino, hacia abajo es ácido. Entonces lo que buscamos es subir el pH hacia arriba.